Decidir cuándo solicitar los beneficios del Seguro Social es una de las decisiones de planificación de jubilación más importantes que al menos la mayoría de las personas deben de tomar. Y es muy importante que lo hagan bien. Pero ¿qué pasa si presentas tu solicitud y luego decides que deberías haber esperado mejor unos años? Has cambiado de parecer. Tal vez un cambio en tu situación financiera significa que ahora puedes darse el lujo de retrasar tus cheques mensuales que estás cobrando. Pues en tal situación, yo te comento que podrías ser elegible para una nueva solicitud del Seguro Social. Algo que puede restablecer tus beneficios. Pues el día de hoy voy a mencionarte cómo la Administración del Seguro Social nos ofrece dos opciones para poder restablecer nuestros beneficios del Seguro Social. Y de este modo, una vez más, podamos esperar un poco hasta que estos cheques, estos beneficios, puedan aumentar y valga la pena comenzar a recibirlos. Te invito a que veas el video hasta el final y te suscribas a nuestro canal, para que de este modo siempre estés informado con las últimas noticias de tus beneficios del Seguro Social. Exactamente son dos opciones. Se trata de suspender y retirar tus beneficios. La suspensión es para quienes han alcanzado la edad de jubilación completa. Puedes suspender tus beneficios para obtener créditos por jubilación diferida, y de este modo podrás obtener un beneficio mensual más alto. Si aún no ha alcanzado la edad de jubilación completa, puede ser elegible para retirar su solicitud de beneficios, lo cual pues básicamente significa cancelarlo para poder volver a presentar tu solicitud, pero esta vez cuando seas mayor y tu beneficio mensual sea más alto, prácticamente que pasen unos 4 o 5 años. Y es que ambas opciones tienen requisitos de elegibilidad y tienen bastante ventajas al igual que desventajas, las cuales debemos de considerar cuidadosamente antes de cambiar tu estado en el Seguro Social. Veamos el primer punto, que es la suspensión de beneficios del Seguro Social. La suspensión de los beneficios es más que todo una pausa, más que una repetición. Una vez que tú solicitas una suspensión, automáticamente vas a dejar de recibir tus beneficios hasta que solicites reanudarlos o hasta que cumplas 70 años. Ya depende de ti. Durante este tiempo vas a estar acumulando nuevamente créditos de jubilación diferida, por lo cual esta opción solo está disponible para quienes han alcanzado la edad de jubilación completa, ya que cada crédito diferido que usted acumula va a ir aumentando tu pago de beneficios mensuales cuando comiences a cobrarlo nuevamente. ¿Quién puede suspender sus beneficios del Seguro Social? Para empezar, debes de cumplir con dos condiciones para poder suspender tus beneficios. Primero, que usted comenzó a recibir sus beneficios antes de alcanzar la edad de jubilación completa. O sea que haya sido una persona que solicitó desde sus 62, 63, 64 o 65 años. Que haya alcanzado la edad de jubilación completa, pero que aún no ha cumplido 70 años. O que la edad de jubilación plena esté entre los 66 y 67 años. Esto va a variar pues dependiendo del año de nacimiento. Ahora bien, ¿cómo podemos suspender nuestros beneficios del Seguro Social? Si calificas para una suspensión, puedes comunicarte con la Administración del Seguro Social y solicitarla. Sin embargo, considere también las ventajas y desventajas antes de decidir si es que una suspensión es lo mejor para tus intereses financieros. Veamos los pros y los contras de suspender los beneficios. La principal ventaja de suspender tus beneficios es simplemente la acumulación de créditos por jubilación diferida. Vas a obtener un crédito por cada mes en el cual te suspendan tus beneficios hasta los 70 años. Un año de retraso prácticamente te permite ganar 12 créditos, lo cual equivaldría a un aumento del 8% en tu beneficio mensual del Seguro Social. Ahora bien, una suspensión también tiene algunas desventajas, ¿como cuáles? Suspender todos los beneficios recibidos según tu historial, incluyendo los de tus dependientes. Así es,
Esto no incluye los beneficios recibidos por un excónyuge según tu historial. No puedes recibir beneficios basados en el historial de otra persona, como ser el cónyuge, más que todo mientras tus beneficios estén suspendidos. Las primas de la parte B del Medicare también ya no se verían deducidos automáticamente del cheque mensual que recibes del Seguro Social, por lo menos durante toda esta suspensión, por lo cual vas a tener que hacer otros tipos de arreglos para poder hacer este pago manualmente. Los pagos atrasados podrían también resultar en una pérdida de tu cobertura, así que ten mucho cuidado con esto. También se suspenderá cualquier beneficio como ser el de ingreso de seguridad suplementaria que tal vez estés recibiéndolo. Ahora bien, tomamos la decisión y suspendimos nuestros beneficios. ¿Cómo podemos ahora reiniciarlos? Si decides reanudar tus beneficios suspendidos antes de los 70 años, simplemente vas a tener que comunicarte con la Administración del Seguro Social con esta solicitud que ya has hecho. De lo contrario, tus beneficios suspendidos van a verse reanudados automáticamente en el mes en el cual cumplas 70 años. ¿Cómo podemos retirar nuestra solicitud? Si bien suspender nuestros beneficios del Seguro Social es más que todo una pausa, retirar tu solicitud de beneficios es en realidad una nueva oportunidad. Con una retirada, tus beneficios van a cesar y deberá devolver los beneficios que hayas recibido. Sería como si nunca hubiera presentado una solicitud de beneficios en primer lugar. Luego puede volver a presentar una solicitud en cualquier momento. ¿Quiénes son elegibles para retirar un reclamo de beneficios del Seguro Social? Debes de cumplir con dos condiciones. Primero que todo, que han pasado menos de 12 meses desde que empezaste a recibir tu primer cheque del Seguro Social. Y segundo, que nunca has solicitado un retiro. ¿Cómo podemos retirar nuestra solicitud de beneficios del Seguro Social? Para poder retirar tu solicitud de beneficios vas a completar el formulario 521, que es solicitud de retiro de la solicitud, el cual puedes descargar desde el mismo sitio web de la Administración del Seguro Social y puedes enviar una copia por correo a las oficinas más cercanas. Según la página 1 del formulario 521, cualquier persona que reciba beneficios en función de su solicitud inicial también debe aprobar su solicitud de retiro. Después de que la Administración del Seguro Social reciba su formulario de cancelación, usted va a tener 60 días para revertir tu solicitud si es que decides que no es la mejor opción o decisión para tus finanzas. En el caso de que se apruebe tu solicitud de retiro, la Administración del Seguro Social va a notificar cuánto debes reembolsar en beneficios recibidos, incluyendo pagos mensuales de los cheques de tu Seguro Social recibidos por ti o tus dependientes, también cualquier retención de estos beneficios para las primas del Medicare o impuestos o embargos. Pues bueno, ¿cuáles son los pros y los contras que podemos ver o tener en cuenta al menos en estas dos opciones? Al igual que con una suspensión, la principal ventaja de un retiro es más que todo un mayor beneficio futuro del Seguro Social, ya que te permite volver a presentar tu solicitud más adelante, así de simple, cuando el monto de tu beneficio haya aumentado. A diferencia de una suspensión, esta opción requiere que pagues todos los beneficios que has recibido, lo cual puede ser sustancial si es que has estado cobrando casi un año, o si no eres la única persona que recibe beneficios según tu historial. Entonces, no solo dejarás de recibir un cheque mensual, sino que también vas a necesitar tener lo suficiente de dinero para pagar todos los beneficios que has recibido, por lo cual es crucial determinar si es que los mayores beneficios que vas a recibir en el futuro podrían justificar el impacto financiero inmediato que vas a recibir si es que solicitas un retiro.